Los tercios españoles. Una unidad militar formidable que surgió a principios del siglo XVI, fueron la columna vertebral del poderío militar del Imperio Español. Una leyenda susurrada por el viento. Su nombre infundía miedo en los corazones de sus enemigos, y sus tácticas fueron estudiadas e imitadas por ejércitos de toda Europa. Una fuerza que sacudió al mundo. Los tercios eran conocidos por su innovadora combinación de picas y armas de fuego, un enfoque revolucionario que los hacía casi invencibles en el campo de batalla. Desde los campos embarrados de Europa hasta las costas soleadas del Nuevo Mundo marcharon. Su presencia se sentía a lo largo y ancho, desde las frías llanuras de Flandes hasta las selvas tropicales de las Américas. Eran el puño de hierro de España, un instrumento de conquista e imperio. Su disciplina y entrenamiento no tenían parangón, y su lealtad a la corona española era inquebrantable. Estos no eran soldados ordinarios. Eran una hermandad, unidos por una férrea disciplina. Su camaradería y las dificultades compartidas forjaron un vínculo que los convirtió en una fuerza formidable, impulsados por la fe y la lealtad a la corona española. Su fervor religioso y su sentido del deber eran tan fuertes como su destreza militar. Eran el terror de Europa, y pronto dejarían su huella en una nueva tierra. Su reputación los precedía. Dondequiera que iban, las historias de sus victorias y su poderío se extendían como la pólvora. Los relatos de sus victorias resonaban a través del océano, infundiendo miedo en los corazones de los imperios nativos. Los pueblos indígenas de las Américas nunca habían visto nada como los tercios, y su llegada anunció una nueva era de conquista y colonización. Eran conquistadores, aventureros y soldados de fortuna. Su búsqueda de gloria y riquezas los llevó a los rincones más lejanos del mundo conocido. Eran los tercios españoles, un nombre que sería recordado durante siglos, sinónimo de excelencia militar y fuerza inquebrantable. Y su historia apenas comenzaba. El legado de los tercios españoles continuaría moldeando el curso de la historia, dejando una huella imborrable en el mundo. Los tercios nacieron en el crisol de la guerra, forjados en los interminables conflictos de la Europa renacentista. Italia se convirtió en su campo de entrenamiento. Contra los franceses, perfeccionaron su arte. El cuadro de picas, una fortaleza de acero. El rugido de los arcabuces, heraldos de la muerte. Estas eran las herramientas de su oficio. Luchaban con una ferocidad que helaba la sangre. Ningún ejército podía resistirse ante ellos. Victoria tras victoria. Desde Pavía hasta Mühlberg, los tercios saborearon la gloria. Sus enemigos aprendieron a temer el grito de guerra español: Santiago y cierra España. Llegaron a España noticias de una nueva tierra. Susurros de territorios inexplorados, llenos de riquezas incalculables, se extendieron como la pólvora por las calles de Sevilla y Madrid. La promesa de oro, plata y piedras preciosas encendió la imaginación de muchos. Aventureros, soldados y buscadores de fortuna por igual se sintieron atraídos por el encanto de lo desconocido. Una tierra de oro y riquezas. Las historias de vastos tesoros escondidos en las selvas y montañas de las Américas eran irresistibles. La corona española vio la oportunidad de expandir su imperio y llenar sus arcas. El sueño de una riqueza inconmensurable llevó a muchos a arriesgarlo todo por una oportunidad de fortuna. Una tierra lista para la conquista. Los conquistadores españoles, curtidos por años de guerra en Europa, estaban listos para embarcarse en una nueva campaña. Prepararon sus armas, se pusieron sus armaduras y zarparon a través del Atlántico, impulsados por la sed de gloria y el deseo de reclamar nuevos territorios para España. Las Américas llamaban a los ambiciosos y a los despiadados. La vasta e indómita naturaleza prometía tanto oportunidades como peligros. Para aquellos dispuestos a desafiar lo desconocido, las recompensas podían ser inmensas. Las densas selvas, las imponentes montañas y las extensas costas eran un mundo a la espera de ser descubierto y conquistado. Entre ellos estaban los tercios. Estos soldados de élite, conocidos por su disciplina y formidables habilidades de combate, eran la columna vertebral del poderío militar de España. Entrenados para luchar en diversos terrenos y condiciones, los tercios eran una fuerza a tener en cuenta. Su presencia en el Nuevo Mundo señalaba la seria intención de España de dominar. Hernán Cortés,
un nombre susurrado con asombro y terror. Un hombre ambicioso y astuto, Cortés estaba decidido a forjar su propio legado. Su viaje al Nuevo Mundo no era solo una búsqueda de riquezas, sino una misión para establecer su nombre en los anales de la historia. Desembarcó en México con un puñado de hombres. A pesar de su pequeño número, Cortés y sus hombres estaban resueltos. Establecieron un punto de apoyo en las costas mexicanas, listos para afrontar cualquier desafío que se les presentara. Su determinación y perspicacia estratégica pronto serían puestas a prueba. Entre ellos, veteranos de los tercios, se enfrentaron a vastos imperios, millones de almas. Las civilizaciones indígenas, con sus propias ricas historias y culturas, contrastaban con los invasores europeos. El escenario estaba listo para un monumental choque de mundos. Pero los españoles tenían algo más: acero, pólvora y una voluntad de hierro. Los aztecas cayeron, luego los incas. El armamento superior y la implacable determinación de las fuerzas españolas abrumaron a los ejércitos indígenas. Los otrora poderosos imperios se derrumbaron bajo el peso de la conquista española. Los imperios se derrumbaron ante el poderío de España. Las ruinas de ciudades otrora grandiosas se erguían como testigos silenciosos de la devastación. La bandera española ondeaba sobre nuevos territorios, marcando la expansión del Imperio español en el corazón de las Américas. Los tercios, punta de lanza de la conquista, forjaron un nuevo imperio. Sus formaciones disciplinadas y su destreza táctica fueron fundamentales para asegurar el dominio español. Marcharon por ciudades conquistadas, estableciendo el dominio español y allanando el camino para una mayor expansión. Del polvo de las ciudades caídas surgió la Nueva España. Las ciudades coloniales españolas, con su arquitectura distintiva y sus calles bulliciosas, emergieron de las ruinas de las civilizaciones indígenas. Había comenzado una nueva era, marcada por la fusión de culturas y el nacimiento de un nuevo orden mundial. La conquista fue brutal, un choque de mundos. Los españoles, hambrientos de oro y gloria. Los nativos, luchando por sus dioses y sus hogares. La sangre empapó la tierra. Pero en medio de la carnicería surgió una nueva cultura, una fusión de sangre española y nativa. Las lenguas se mezclaron, las tradiciones se entrelazaron, el viejo mundo y el nuevo, unidos para siempre. Los tercios, antes instrumentos de guerra, se convirtieron en colonos. Construyeron ciudades, establecieron comercio y difundieron la lengua y la fe españolas. Eran la vanguardia de una nueva sociedad. Sección 5. Las riquezas del Perú. De las montañas del Perú fluía un río de plata, el alma del Imperio español. Las minas bullían de actividad. Y custodiando este tesoro, los omnipresentes tercios se enfrentaban a constantes amenazas, rebeliones, incursiones, la codicia de otras potencias europeas. Pero los tercios se mantuvieron firmes, lucharon contra corsarios ingleses en el Caribe, aplastaron levantamientos indígenas en los Andes. Su alcance se extendía por todo el continente. Eran el escudo del imperio, los guardianes de su riqueza. Su leyenda creció. Las historias de sus hazañas llegaron a España. Eran héroes, conquistadores, y estaban enriqueciendo a la corona española más allá de sus sueños más descabellados. Sección 6. Guardianes del Caribe. El Mar Caribe, una vasta extensión de aguas turquesas y una vibrante vida marina, ha sido durante mucho tiempo una región de inmensa importancia estratégica. Su belleza y recursos han atraído a exploradores, conquistadores y aventureros durante siglos. Una joya del Imperio español, el Caribe era un tesoro de riquezas. El Imperio español, en la cima de su poder, veía el Caribe como una parte vital de su vasto dominio. La riqueza extraída de estas tierras alimentó las ambiciones del imperio y mantuvo su influencia en todo el mundo. Pero una joya bajo constante amenaza. Las riquezas del Caribe lo convirtieron en un objetivo para las potencias europeas rivales y los piratas oportunistas. Los soldados españoles destinados en la región siempre estaban en alerta máxima, con sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Barcos ingleses, holandeses y franceses merodeaban las aguas, cada nación ansiosa por reclamar una parte de la riqueza del Caribe. Estos barcos, armados hasta los dientes, representaban una amenaza constante para los intereses españoles.
las aguas del Caribe se convirtieron en un campo de batalla por la supremacía naval. Piratas y corsarios, hambrientos de oro español, se sumaban al caos. Estos asaltantes del mar, que a menudo operaban con la aprobación tácita de naciones rivales, lanzaban atrevidos ataques contra barcos y asentamientos españoles. Su implacable búsqueda de tesoros los convertía en un enemigo formidable. El Caribe español se convirtió en un campo de batalla, un teatro de guerra donde los españoles luchaban para proteger sus intereses. Batallas navales se libraban por todo el Caribe, con barcos enfrentándose en feroces combates. Había mucho en juego, y el resultado de estas batallas podía determinar el destino de los imperios. Los tercios, estacionados en ciudades fortificadas como La Habana y Cartagena de Indias, formaban una línea de defensa. Estos soldados de élite, conocidos por su disciplina y valentía, eran la columna vertebral de la presencia militar española en el Caribe. Sus fortalezas se erguían como bastiones del poder español. Repelieron innumerables ataques. Sus cañones rugían desafiantes. Sus mosquetes llameaban. Los tercios eran implacables en su defensa, repeliendo a los invasores con una combinación de potencia de fuego y pura determinación. Sus esfuerzos fueron cruciales para mantener el control español sobre la región. Custodiaban las flotas de tesoros, cargadas de plata y oro, en su peligroso viaje de regreso a España. Estas flotas del tesoro eran el alma del Imperio español, y su paso seguro era de suma importancia. Los tercios se aseguraban de que estas riquezas llegaran a su destino. Los tercios, guardianes del Caribe, aseguraban el flujo de riquezas a la corona española. Su vigilancia y valor fueron fundamentales para salvaguardar la riqueza del imperio. Se mantenían como centinelas, siempre vigilantes, siempre listos para defender los intereses de su nación. Eran los protectores del imperio, los héroes olvidados que desempeñaron un papel fundamental en la historia del Caribe. Su legado perdura, un testimonio de su coraje y dedicación. Los tercios eran más que soldados, eran los guardianes de un vasto y poderoso imperio. Sección 7. A través del Pacífico. La sed española de conquista no conocía límites. Les llevó a través del vasto Pacífico, a las islas que llamaron Filipinas en honor a su rey. Aquí también, los tercios desempeñaron su papel. Se enfrentaron a nuevos enemigos, guerreros feroces, selvas implacables, pero se adaptaron, lucharon junto a aliados nativos, forjaron alianzas, construyeron fuertes e iglesias. El Imperio español extendió su alcance por todo el mundo. Establecieron comercio con China y Japón. Difundieron el cristianismo por el lejano oriente. Los tercios, una vez soldados de Europa, se convirtieron en soldados del mundo. Sección 8. El legado de los tercios. Durante más de un siglo, los tercios dominaron la guerra. Pero su tiempo pasó. Nuevas tácticas emergieron, nuevos enemigos. Poco a poco, los poderosos tercios se desvanecieron, se reorganizaron, absorbidos por una nueva estructura militar. Pero su leyenda pervivió, en los anales de la historia, en la sangre de nuevas naciones, en el mismísimo tejido social de las Américas y las Filipinas. Dejaron tras de sí un legado de coraje, disciplina e innovación militar. Sus tácticas fueron estudiadas e imitadas. Sus hazañas, cantadas por poetas y relatadas por historiadores. Sección 9. Un legado perdurable. Hoy, los ecos de los tercios aún se escuchan, en el español que se habla por toda Latinoamérica, en la arquitectura de las ciudades coloniales, en la fe católica que se extendió por 2 continentes. Su sangre corre por las venas de millones. Su espíritu vive en las historias que se transmiten de generación en generación. Fueron los conquistadores, los colonos, los constructores de imperios. Fueron los tercios españoles, y su historia nunca será olvidada.